¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en un tema que es central para muchos, el bautismo. Vamos a hacer un viaje a sus orígenes y a explorar una controversia muy interesante sobre la forma correcta de bautizar, basándonos siempre en el material fuente que hemos analizado. Y vamos directo al grano con la pregunta que va a guiar todo este recorrido. ¿Existe de verdad una única forma correcta de bautizar? Esta es una pregunta que ha generado debates por siglos, y hoy vamos a ver qué nos dicen los textos al respecto. Para muchísima gente, este es un momento que marca un antes y un después. Es un símbolo de purificación, de empezar de cero, de una nueva vida. Sin duda, es una de las ceremonias más importantes en el corazón de muchas creencias. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque el punto de partida de este rito podría no ser el que la mayoría imagina. Así que la gran pregunta que vamos a explorar es, ¿la forma en que se practica hoy en día se parece a la original? A ver, para empezar hay que tener algo muy claro. La idea de sumergirse en agua no es algo que inventó Juan el Bautista. Para nada. Es una práctica con raíces mucho más profundas en la tradición hebrea. Exacto. Para la gente de esa época, en el primer siglo, sumergirse en agua para purificarse era de lo más normal. O sea, no era una idea extraña, sino un mandamiento que venía directamente de sus escrituras, de la Torá. El concepto original se llama mikvé, y no era un acto simbólico, Era un mandamiento, una instrucción directa para alcanzar la pureza ritual. Podríamos decir que esta es la verdadera raíz de la que creció todo lo demás. Y esto lo deja clarísimo. La Torá tenía mandatos súper específicos para esta inmersión. Por ejemplo, para limpiarse de impurezas físicas, o para que el sumo sacerdote pudiera ministrar, e incluso después de haber estado en contacto con un cuerpo sin vida. O sea, era una parte esencial de la vida diaria y de la fe. Bueno, ya tenemos el contexto. Ahora veamos cómo esta práctica tan antigua evoluciona. Porque con la llegada de Juan el Bautista y después de Yeshua, este ritual de pureza se transforma por completo. Adquiere un significado totalmente nuevo y mucho más profundo. A ver, si pensamos en el bautismo del Nuevo Testamento, hay una figura que salta a la mente de inmediato, ¿no? Juan el Bautista. Esa voz en el desierto, preparando el terreno para un cambio que sería monumental. Lo que hace Juan el Bautista es tomar esta mikvé y darle un enfoque totalmente nuevo. Ya no era solo para la pureza ritual, él la conecta directamente con el arrepentimiento de corazón, como una forma de prepararse para recibir al Mesías que ya estaba por llegar. Y ojo con estas palabras, porque son la clave de todo. Juan está diciendo que su bautismo en agua es para el arrepentimiento, para dejar atrás el pecado. Pero, y esto es lo más importante, él mismo dice que viene algo más grande, un bautismo superior. Pero luego llega Yeshua y, según el material que analizamos, lleva el bautismo a su significado máximo y definitivo. Se convierte en el símbolo de identificación total con Él. Al sumergirse, una persona está diciendo simbólicamente, muero a mi vida anterior y renazco a una vida nueva, unido a Él. Fíjense, es como una evolución en dos pasos. Primero, Juan agarra la mikvé y la hace universal. La convierte en un acto de arrepentimiento para cualquiera. Pero luego, Yeshua la lleva a otro nivel. Ya no es solo arrepentimiento, la transforma en una identificación total con su propia muerte y resurrección. Pero justo cuando todo parece tener una evolución lógica, la historia da un giro inesperado. Vamos a meternos en lo que la fuente de este estudio presenta como una discrepancia textual importantísima, una que, según se afirma, cambió la forma en que el bautismo se ha practicado por casi 2000 años. El epicentro de toda esta controversia es un solo versículo, Mateo 28:19, la famosa Gran Comisión. Básicamente son las instrucciones finales de Yeshua sobre cómo hacer discípulos y, claro, cómo bautizarlos. Y bueno, es aquí donde llegamos al nudo de toda esta cuestión. Si el bautismo es un acto de identificación, la pregunta es, ¿en nombre de quién se hace? Porque curiosamente, las Escrituras parecen darnos dos respuestas diferentes. Por un lado está este versículo de Mateo que seguramente muchísimos conocen. Es la famosa Gran Comisión. La instrucción parece clarísima. Hay que bautizar usando esta fórmula trinitaria. Y de hecho, la mayoría de las iglesias hoy en día basan su práctica en este texto. Y aquí está el conflicto. Por un lado, la versión que la mayoría de las Biblias tiene hoy dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero por otro, la fuente de nuestro análisis asegura que los manuscritos hebreos más antiguos decían algo muy diferente, sumergiéndolos en mi nombre. La diferencia, como se imaginarán, es monumental. Pero aquí
Aquí es donde la cosa choca. Fíjense en el contraste. Por un lado tenemos el mandato en Mateo, pero por otro, cuando vemos lo que realmente hacían los apóstoles en el libro de los Hechos, la práctica era otra. Consistentemente, ellos bautizaban en el nombre de Yeshua. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo sabemos cuál fue la instrucción original? Bueno, la fuente propone algo muy sencillo. No solo hay que leer las órdenes, hay que ver qué hicieron los que las recibieron. Hay que mirar la práctica. Y la evidencia textual que se presenta es esta. Una y otra vez, tanto en el libro de los Hechos como en las cartas de Pablo, el patrón parece repetirse. Los apóstoles, los que escucharon la orden de primera mano, bautizaban consistentemente en el nombre de Yeshua. Esto nos deja con un dilema gigante. ¿No creen? Si Yeshua ordenó bautizar con la fórmula trinitaria, ¿por qué sus discípulos más cercanos hicieron algo completamente diferente? Así, de repente, ¿decidieron desobedecerle justo cuando se fue? Suena por lo menos bastante raro. Para intentar resolver esta aparente contradicción, la fuente nos invita a ponernos el sombrero de detective y seguir el rastro histórico. Hay que buscar las pistas de los cambios que ocurrieron en los siglos que siguieron a los apóstoles. Esta línea de tiempo es clave para entender el contexto. Piénsenlo. En el año 70 cae Jerusalén. Después, en el siglo II, la fe se expande por el mundo no judío y algunas figuras importantes empiezan a distanciarse de las raíces hebreas. Y para el siglo IV, ¡boom!, el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. La fe ya no era la misma. Y finalmente, a finales del siglo IV, ocurre algo decisivo: la compilación de la Vulgata Latina. Entonces, ¿qué nos dice esto? La idea central es que la fe original, que era hebrea hasta la médula, poco a poco se fue mezclando con otras ideas, con la filosofía de los griegos y los romanos. Y esta mezcla, según las fuentes, no solo cambió la teología, sino también las prácticas, como el bautismo. Y aquí llegamos a la tesis central de la fuente. Lo que se argumenta es que fue durante esa traducción al latín que San Jerónimo alteró el texto de Mateo 28:19. El supuesto motivo era alinear el mandamiento de Yeshua con la doctrina de la Trinidad, que justo en ese momento histórico se estaba formalizando. Y si uno se pregunta por qué hoy la fórmula trinitaria es prácticamente universal, bueno, la respuesta, según este análisis, es bastante directa. La gran mayoría de las Biblias que tenemos hoy, tanto católicas como protestantes, vienen de esa tradición, la que se fijó con la Vulgata Latina, y por eso heredaron esa versión del texto. Entonces, después de todo este recorrido, ¿a qué conclusión llega nuestro análisis? La fuente propone una resolución muy clara. Un regreso a lo que se considera la forma original y auténtica de esta práctica. En resumen, el argumento es que la fórmula trinitaria para el bautismo no estaba en el mandato original, sino que se añadió más tarde. Y si eso es cierto, la práctica de los apóstoles de bautizar en el nombre de Yeshua no fue un acto de desobediencia, sino todo lo contrario, fue de fiel cumplimiento. Y este es el llamado a la acción con el que la fuente cierra su argumento. Es, en el fondo, una invitación a reexaminar la tradición a la luz de la historia, a buscar reconectar con las raíces más tempranas de la fe.